Game, set and match. Hola, soy Sol Gómez, bienvenidos a Tenis Leer, el mejor podcast de tenis en México. Ahora también en la plataforma de video. Por nuestro capítulo 36, ya este proyecto que se consolida cada vez más en el país. Ahora también ya pueden encontrarnos en nuestro canal de YouTube bajo el mismo nombre de Tenis Leer, y en el que pueden suscribirse a partir de ese mismo momento, además de nuestro reciente debut en TikTok. Para el episodio de esta ocasión tenemos la presencia de dos invitados, en lo que será una convivencia prometedora, interesante y sobre todo legible para toda nuestra audiencia. Empiezo con Jorge Williams, exjugador mexicano y académico, un ya habitual colaborador en el proyecto, en esta que será su tercera colaboración en el podcast. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias, Saúl. Contento de estar de vuelta. También se encuentra con nosotros Antonio Flores, actual coordinador de alto rendimiento en la Academia Moratoglu en México. Bienvenido, señor, ¿cómo se encuentra? Bien, muchas gracias, Saúl. Un gusto, Jorge, estar aquí y pues agradecer la invitación. Perfecto, señor. Pues empezamos un poquito con lo que es el episodio. La idea naciente de la reunión esta era pues tocar varios temas, un diagnóstico general de lo que es el sistema del tenis mexicano, todo lo que conlleva una formación, desarrollo de jugadores de talentos, cómo van empezando y lo que podría ser una transformación del sistema, que es lo que tanto requiere actualmente hoy en día. Y empezamos con el tema de estado actual. Jorge, ¿tú para dónde ves? ¿Qué puedes analizar este 2025 de lo que es el tenis nacional mexicano? Muy bien, Saúl. Pues hace un año tuve la oportunidad de ver a Rodrigo Pacheco precisamente acá en el Don Justo Open, que se ha consolidado muy bien en Jalapa. Fue su tercer año en esta ocasión. Rodrigo ya no vino porque, bueno, sabemos que participó en Roland Garros. Entonces, a partir de ahí creo que ha habido mucho entusiasmo por el desarrollo de este joven. Todavía mucho potencial, mucho por crecer. Pero sí vi algunos comentarios durante Roland Garros precisamente, donde ya sabes, la clásica queja de que por qué hay cada vez más jugadores latinoamericanos, que no es posible que con el tamaño que tiene México. Entonces, pues bueno, yo sí quisiera destacar que si bien hay muchas cosas que se están haciendo bien en este momento y sobre eso hay que continuar y añadir otras, sí quitarnos un poquito el mito de que a lo mejor el tamaño y el dinero, porque, pues digo, ejemplos hay muchos, pero se me ocurre China, cuántos años lleva queriendo ser futbolistas, ¿no? Entonces no es una cuestión de tamaño y de dinero, nada más, es una cuestión de estrategia. Muchas veces cuando quieres desarrollar un deporte, entonces, pues bueno, la propuesta de este episodio es que hablemos un poquito de todos estos elementos que yo considero que pueden funcionar para que, pues, finalmente tengamos ese tenista o tenistas dentro de los 100 mejores del mundo, ¿no? Va, gracias Jorge por tu apunte. Señor, usted pues formando parte de lo que es un centro de rendimiento importante, que luego tocaremos ese tema, que hay que analizar de lo que es el tenis mexicano a esas alturas, usted ya formando parte de lo que fue, de lo que es y lo que piensa a partir de ello. Pues mira, coincido con Jorge en lo que menciona, que no es un tema ni de tamaño ni de dinero. Es muy, muy complejo el lograr que todos los entrenadores trabajen sobre un sistema. Es muy complejo el sistema de competencia, ahorita con el exceso de torneos que hay, hablando de de etapas tempranas, ¿no? Y luego ahí entramos a temas de especialización temprana, que lo vuelve muy, muy difícil a llegar a pasos, ya deja tú el profesionalismo, o sea, ahorita las categorías de 18 están desiertas, están muertas, y de ahí, como decía Jorge, que coincido, hay muchas cosas buenas que se están haciendo mejor que en el pasado, pero nos sigue faltando todavía un hilo conductor para lograr transitar todas las etapas en el momento y de la forma que se tienen que hacer y la unificación de criterios que va dentro de lo mismo de la capacitación de los entrenadores lo vuelve bastante complejo para lograrlo y es una tarea muy, muy grande que tenemos todos. Por ejemplo, ahorita hablando concretamente del centro, eh, la prioridad que tenemos es que haya una forma de hacer las cosas desde bola roja
hasta los jugadores más grandes que están transicionando ya a college o los que tratan de dar pasos al profesionalismo, pero que lleven una ruta que haga sentido a los entrenadores, le haga sentido a los papás, le haga sentido a todo el sistema para que pueda funcionar. Entonces, pues eso es lo que te digo, lo que veo año tras año tras año. Ahorita justamente ahí en la academia, algunos papás que de repente se te disparan y se van a torneos porque había uno cerca y demás. Eso hace muy complicado que, que se pueda transitar el camino adecuadamente porque rompen planeaciones, rompen toda la guía que se está llevando y mientras no logremos empatar todas estas cosas que involucran realmente, se va a mantener dentro de como esta nebulosa donde sí hay muchas cosas, hay rayos de luz, pero no hay una ruta. Y como mencionaba él, el caso de Rodrigo Pacheco es uno, y por cada 3 años sale uno que transitó un camino súper específico y lo logró, pero no viene derivado de un sistema realmente de la federación ni nada similar. Y así con las jugadoras femeniles, lo mismo. O sea, no es eso. Jorge, en su caso, como cuando fue jugador, fueron esfuerzos personales que se fueron llevando a llevarlo a donde está. Y, y se ve, te digo, esta nebulosa donde ves la categoría de 10 atiborrada de jugadores, pero son niños que vienen de jugar 2 o 3 torneos seguidos. O sea, está bien complicado para encontrar, y ese es, no siendo negativo, pero es el diagnóstico de lo que veo ahorita con el tema de la federación y con el tema del estado en el que se encuentra todo nuestro sistema de desarrollo de talento, porque materia prima hay, el talento existe, pero no tenemos las vías federadas ni los hilos conductores para poderlo completar. Me parece como que interesante abordar. Ustedes pues jugaron tenis juvenil, college, profesional, quizás cada quien a cierto nivel, pero ¿qué tan complicado es el acceso para el tenis en México? ¿Cómo hay que quizás debutar, tocar una puerta? ¿Cómo partimos de ahí, Jorge? En tu caso, ¿cómo fue allá en Veracruz, tu nativo de allá? Pues lo que comenta Antonio, igual coincido. Creo que los jugadores que han logrado destacar, sobre todo a nivel juvenil, creo que seguimos produciendo jugadores dentro del top 100 de ITF, generación tras generación, pero es resultado precisamente de un esfuerzo personal, no es resultado de un sistema integrado. También mencionaba él la cantidad de torneos. Cuando yo jugué el circuito infantil juvenil, teníamos 4 o 5 nacionales y el torneo de maestros. Entonces, esta obsesión que es parte de una cultura que va más allá del tenis, de hacer más y más y más, ahora me parece que en algún momento hasta 10 nacionales hubo, más los grado 2 más los grado 3 y eso me gustaría yo ver los resultados, no correlación, sino la evidencia causal de los beneficios de esta estrategia que adoptó la federación, ¿no? Yo creo que en cuanto al acceso, si bien el tenis sigue siendo un deporte elitista, lo platicamos en su momento en el episodio del pádel, es mucho más fácil acceder a las canchas y a la práctica del pádel porque el club sigue encerrado pues en clubes privados, ¿no? Pero creo que, como dice Antonio, ya tenemos talento, la materia prima, entonces a lo mejor no es cuestión de jalar más gente al tenis, sino de cerrar esa brecha. ¿Por qué estamos llegando a chicos y chicas que 14, 16 años y pueden competir contra los mejores del mundo en esa categoría? Y después empieza el rezago. También vemos, recuerdo hace ya muchos años, los torneos, los Future, que ahora son los ITF 10, 15 y 25, ¿no? Eh, y había 30 en su momento aquí en México y eso tampoco contribuyó a que surgieran jugadores, ¿no? Que llegáramos a ese famoso top 100, incluso salvo Rodrigo, recuerdo en los últimos años no teníamos ni un jugador en los primeros 300, ¿no? Entonces sí es importante la cuestión de acceso, pero creo que sí tenemos elementos y necesitamos cerrar esa brecha entre potencial juvenil y que después se pierden. Y preocupante lo que menciona también Antonio,
desiertas las categorías de 18 años, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Creo que es un punto de apalancamiento importante sobre el que hay que trabajar. Señor Antonio, desde el punto de vista, usted formando parte de una academia de elite mundial como es la Academia Mouratoglou, ¿qué tan lejos estamos de países como Francia, España, incluso Argentina, que son potencias en el tenis? En cuanto, digamos, lejos en cuanto a estructura, esa solidez que merece un deporte como el tenis, ¿qué tan lejos estamos de aquí en México? Fíjate que tuve, hablando de eso, tuve la oportunidad en la certificación del nivel 3 vino Fernando Vilches, un argentino muy, muy metido en toda la parte docente de la Federación Argentina, vino a capacitarnos y hacer ese curso y platicábamos en la cena precisamente de qué hace Argentina, a diferencia de lo que hace México, porque no tiene más recursos y él nos comentaba que no es que esté mejor organizada realmente, pero está ese sentido de que todos van remando hacia el mismo lado y otra cosa muy importante, que el jugador analiza la carrera del tenis como una verdadera profesión que lo va a sacar adelante y va a poder vivir del tenis. En México, los chiquitos todos sueñan, ahorita ya Sinner y niños que dicen, mira, le pegué como Sinner y todo eso, pero Sinner está lejísimo de la dimensión de México y los argentinos tienen a todos estos jugadores que sí fueron saliendo de los clubes, que siguen como esta escalerita donde van avanzando. Y lo que, volvemos a lo que decía Jorge, los argentinos no es un tema de dinero, porque viajan con las uñas, o sea, viajan sufriendo los primeros pasos, etcétera. Y lo mismo sucede con España, que es muy importante, que era lo que tocaba en el punto anterior. Ellos tienen claro a lo que juegan, cómo lo juegan y cómo lo van a sacar adelante y cuál es la ruta que tienen que seguir. Los españoles, exactamente lo mismo. Los australianos, digo, ya quitándolo de serve and volley y todo eso, pero ya ahorita los australianos juegan relativamente similar. Los americanos, no se diga, no es todo potencia, todo cancha dura, todo. Los mexicanos no tenemos tropicalizado ningún estilo, ninguna forma tal cual de cuál es la propuesta para jugar. Y si no hay eso, pues evidentemente no va a haber una metodología de entrenadores para poderlo llevar. Esa es la diferencia que veo clarísima de lo que mencionabas entre países como Argentina, como España, como Francia. Es la falta de lo que te mencionaba, primero, que vean la carrera del tenista como una profesión real. Dos, que hay un hilo que realmente lleve una metodología, las rutas, de cómo van a salir los jugadores y hacia dónde los vas destapando a los 15, a los 16, tener múltiples rutas para sacarlos. No todos van a ser profesionales, ¿no? Pero todos tienen que irse destinando a diferentes lugares y ya la tercera, la capacitación de los entrenadores sobre esa misma línea, que en el centro, todos los entrenadores estamos trabajando exactamente sobre el mismo programa de todas las academias de la Tierra, que ahorita ya son más de 9 centros, pero se permite la tropicalización de lo que se está haciendo. Ahorita ahí con nosotros de director está La Araña y Jean-Patrick, que es el head coach, el francés mexicano, y yo como coordinador. eh, Se logra empatar para las necesidades de los jugadores mexicanos, que ahorita estamos agarrando muchos chiquitos. Pero todo eso que te acabo de mencionar son como las diferencias, y lo estoy simplificando porque son mucho más profundas todavía, culturales y de muchas otras cosas, pero de ahí partiría más o menos. Sí, y a veces México, creo que retomando un poquito el punto, México vive un auge mediático muy importante en difusión del tenis en cuanto a torneos. Tenemos WT Finals, ITFs, ATP 250, 500, Masters 1000, incluso Guadalajara, Copa Davis, pero a veces creo que esa difusión queda de lado en cuanto a la capacitación de entrenadores. ¿Qué habría que hacer? Habría que como un sistema de profesionalización, como tú decías, Jorge, alguna vez instituirse, colaborar con organismos gubernamentales, privados, hacer una sinergia que obviamente lleve una mayor difusión como el tenis, como un deporte, pues poco a poco que acapara como público.
Sí, fíjate que retomando eso que dices y qué bueno porque finalmente estos eventos magnos alrededor del tenis pues le dan promoción, ¿no? Al deporte, hacen que la gente se fije, que quiera participar, lo cual por supuesto es importante porque finalmente el tenis es un negocio como todos los deportes hoy en día, ¿no? Pero aquí ya sabes cómo es la gente y rápido te brincan y te tachan de negativo. Entonces yo cada año por un lado, asisto al Don Justo, me gusta mucho, lo disfruto, hay cosas muy positivas, pero siempre pregunto, ¿qué gana mi club? ¿Sí? ¿O qué gana el estado de Veracruz con este torneo más allá de esa promoción del deporte, ¿no? Entonces, mi punto es que siento que se está haciendo una inversión muy fuerte en la punta de la pirámide, cuando esas inversiones se tienen que hacer en otras etapas, precisamente donde mencionaba yo que hay que cerrar esa brecha, a lo mejor en desarrollo juvenil, y eso se ha querido hacer a base de puros torneos, y creo que después de muchos años, pues no ha dado resultado. Más torneos ITFs, de juveniles, más torneos profesionales pues no ha causado que demos ese brinco, ¿no? Entonces, no estoy diciendo que los quitemos, ¿no? Por supuesto que no, pero sí estoy diciendo que a lo mejor necesitamos una nueva estrategia para cerrar esta brecha, ¿no? Que tiene que ver con lo que mencionaba también Antonio. Creo que todo lo que llamamos en proyectos grupos de interés no están remando en la misma dirección, ¿no? Cada quien tiene sus propios objetivos y es válido, ¿no? Pero si no se hace esa integración para que vayamos tras el mismo propósito, va a ser difícil cerrar esa brecha y vamos a depender de esos chispazos generacionales como Rodrigo Pacheco. Señor, un poquito empapándonos de lo que es la Academia Moratroglu, ¿cómo hay esa, cómo se compone digamos, la nómina de manera burda, pero digamos, lo que son los jugadores perdón, los entrenadores que están formando parte de la academia? ¿Cómo, cómo los forman, llegan a formar parte de la academia? ¿Cómo llegan? ¿Cómo los capacitan constantemente? Sobre todo lo que es una metodología, pues, europea, naciente de allá de la academia del viejo continente. De la captación de entrenadores, como siempre ha sido complicado encontrar perfiles que vayan acorde a lo que la academia pide, como lo tienen algunos otros países. Eh, Ellos mandan todo el curriculum que le llaman, de todo lo que ellos tienen que hacer. En nuestro caso, trabajamos todos juntos, desde el director general, head coach, coordinadores y los coaches. Todos los días tenemos reuniones desde hace 4 meses que inició para poder unificar los criterios y de ahí, una vez que está empatado todo entre todos los entrenadores, empatarlo con lo que Mouratoglou maneja en ese aspecto, que está muy basado en la Federación Francesa, y lograr aplicarlo a los jugadores que tenemos desde los planes de desarrollo, desde todas las nuevas tendencias de educación en el tenis y de entrenamiento, que es desde lo táctico a lo técnico, a los chiquitos, lograrlos enamorar para que se mantengan en el tenis, sea divertido y tratar de hacer menos compleja la enseñanza, es es lo que más tratamos de implementar todos en todos los niveles. Y que cada 2 meses viajan desde Francia, vienen para revisar cómo se está llevando a cabo todo el trabajo y es una semana de capacitación con los últimos resultados de estudios de ciencia, biomecánica, todo lo que está sucediendo para nosotros mantenernos al tanto y también nosotros informar todo lo que está sucediendo en México. Sin dejar de partir la idea de ahí, pues obviamente ustedes son una iniciativa privada, pero ¿qué tanta cercanía o confianza, conexión, comunicación hay con entidades como CONADE, Federación Mexicana, para llevar un proceso, pues obviamente bien de la mano por el bien del tenis nacional? Pues de parte de la academia ya afortunadamente se habló, es de reciente formación, digo, 4 meses. Ya el Centro Panamericano de Tenis tiene mucho tiempo operando, pero ahorita ya lo tiene la Academia Mouratoglou.
Logramos conseguir un J100 que se va a jugar a finales de año. Ya digo, entra en lo que mencionaba yo también y Jorge, los 7,000 torneos que hay, pero bueno, un J100 ya sube mucho de nivel y afortunadamente tenemos varios mexicanos que lo están jugando. Y hay una buena comunicación con el departamento de capacitaciones. La Asociación de Tenis de Jalisco es muy fuerte y tiene muchísima alianza con la federación. Justo en el verano ahora por fin vuelve cierta participación del centro a los nacionales, aunque todos los partidos son arcilla, va a haber canchas disponibles para quien no encuentre, pueda ir a calentar allá, a entrenar, etcétera, cosa que no se había logrado y que ya se estaba distanciando desde hace tiempo. Ya de ahí para el año que viene, para 2026, se están planeando varias cosas, eh, inclusive en septiembre, que es el WTA, está todo el proyecto del Future Stars, que es para femeniles de 12 y 14 años, donde se les lleva un torneo a cabo a solo nacionales, 4 nacionales y 4 del estado de Jalisco, y es un juego round robin, etcétera, ganan, y la campeona recibe una beca para entrenamiento en los centros Moratuglu. Y de ahí es la vinculación que la academia está buscando, que es la idea de Patrick, este network gigantesco donde cualquier jugador puede trasladarse a otro centro y esto de Future Stars está conectado con lo que están buscando ellos. Entonces la niña que gane 12 o 14 se va a Niza y de esa forma ahí la federación obviamente tiene mano en todo eso, porque nos ayudan varias personas de ahí para lograr encontrar a las mejores jugadoras, etcétera. Pero ha mejorado mucho, pero todavía hay mucho que pudiera mejorar la participación de la federación con varias de las cosas que proponemos. Ah, Jorge, un poquito hablando de lo que es el punto que el circuito profesional mexicano, hablando un poquito antes de lo que es el profesional, quizás preparatorianos. Ahorita, pues Estados Unidos es un sistema de comparación inigualable, ¿no? UTRs en cada esquina de Estados Unidos, bolsas financiadas, un ranking UTR que la verdad es un parámetro realista de lo que es el nivel de jugadores. Aquí en México apenas empieza a ver esos pasitos de lo que es el sistema ese de formativo, bueno, más que nada de preparación. ¿Qué habría que hacer en cuanto a esa, pues querer emular ese tipo de ideas que tenemos, que queremos emular los de allá en Estados Unidos? ¿Por dónde hay que partir? Mira, a pesar de que viví en Estados Unidos, a mí el lugar que más me impresionó fue Cataluña. Cuando estuve en Sánchez Casal entrenando unos meses, curiosamente y nuevamente un chispazo, ni siquiera fue porque la CONADE tuviera un programa, fue porque honestamente teníamos un contacto, mando mi currículum, tampoco es que me iban a dar en automático la beca, pero fue un chispazo. Entonces ese es otro punto que trataremos más adelante de cómo se otorgan los apoyos a los jugadores, ¿no? Pero creo que lo que me impresionó en Cataluña fue que prácticamente, aunque por supuesto allá también sigue siendo un deporte costoso, puedes tú nacer en este estado y no salir de casa, por decirlo así, para llegar a un 200 del mundo. A mí me impresionó ver la cantidad de torneos que hay, pero de calidad, desde tu propia academia hasta creo que son 3 niveles de circuito profesional, el Monty Tour, el Catalana y la verdad el otro no lo recuerdo, pero tú sabes que España está lleno de torneos Future. Entonces, lo que me impresionó fue la infraestructura, también lo que platicaba Antonio del método, ¿no? De estandarizar procesos, protocolos. Entonces, es difícil competir con eso porque en México, pues bueno, sabemos que la geografía, pero hay formas, creando clústeres que ya existen. Mencionaban a Jalisco, siempre ha sido muy fuerte en raqueta, Veracruz no es porque yo sea de acá, pero también. Entonces creo que están muy bien definidos hoy en día los clusters donde ya hay bastante desarrollo del tenis. Y en específico en cuanto al circuito profesional, la verdad es que sí me gustaría ver un plan de trabajo concreto,
porque veo que muchos clubes son los que siguen solicitando que el torneo sea MTP. Hasta donde yo me quedé, no hay como circuitos formales que se repitan año con año o son los menos. Y también no hay una estructura también, por ejemplo, en cuanto a premios. Ahorita, no sé si este fin de semana, estoy un poco desconectado a mi club. Sí, me parece que este fin de semana hay precisamente un torneo MTP por acá. Entonces, ves la repartición de bolsa, que sabemos que en el tenis está concentrado siempre entre los primeros lugares y los demás sobreviven como puedan. Entonces, ese es otro tema que tendríamos que desglosar, pero en cuanto al circuito, la verdad es que no hay un plan estratégico concreto para esa brecha entre los juveniles que a partir de los, ¿qué te gusta? 15, 16 años, realmente ya no tienen competencia en el circuito infantil juvenil. Necesitan un circuito intermedio entre los future y ese juvenil. Siento que ahí hay un hueco que hay que llenar y podríamos empezar con un solo nivel, no como en Cataluña que te decía son tres, pero sí creo que pues no hay nada hoy en día, no quiero demeritar el trabajo de la MTP, pero creo que sí se puede consolidar mejor, con mejores premios, con más torneos y circuitos. Recuerdo en mi época Pemex patrocinó durante 2 o 3 años un circuito y aunque los premios eran pequeños, pues bueno, existía algo, ¿no? También recuerdo el circuito Mazda o algo similar en Jalisco, no sé si se sigue haciendo, pero necesitamos más de estos torneos y se descentralizó demasiado. Es como que existe UTR, háganle como puedan y si me solicitan un torneo. No, la planeación en estrategia, en este caso tenemos CONADE, tenemos FMT, tenemos MTP, tenemos las academias, las asociaciones, necesitamos trabajar en cascada esta planeación estratégica para, como decía Antonio, remar todos hacia la misma dirección. Señor Antonio, usted, pues, digamos, hizo la mayor parte de su carrera, bueno, juvenil, universitaria, fuera de México. Obviamente se topaba ese tipo de cosas, deficiencias, limitaciones, adversidades, barreras que como existen en el tenis mexicano. ¿Qué lo llevó a instalarse para allá y qué habría que hacer en cuanto a pues, motivar al país mexicano, en cuanto al tenis, el Sistema Nacional Mexicano de Tenis, para poderlo pues, dar un pequeño paso adelante y foguear bien los jugadores y prepararlos? Fíjate, yo terminé o inicié a jugar yo soy de Ciudad Juárez, entonces pues, el Paso, Texas está cruzando la frontera. Tampoco es de que me fui a Estados Unidos, ya sabes, al principio, nada más crucé. Pero yo inicié jugando en un campestre, lo que hablabas en el punto anterior, pues, en el campestre, en un club privado, súper, o sea, muy exclusivo. El sentido de qué tan masificado podía ser el tema del tenis. En un torneo en El Paso, un entrenador de una high school pública, Robert Tapia, se llamaba el coach, me ve y me invita a jugar en su high school con él. Cuando fuimos, pues iba con mis papás, ¿no? Y todo, pues, ellos pensaban, bueno, ¿cuánto va a costar? ¿Cómo va a ser? No, no, no. O sea, la high school paga todo lo que sea necesario para el jugador porque el coach lo quiere tener aquí. Entonces de ahí ya cambió totalmente mi visión y la de mis papás, realmente de lo que puede haber. Y la realidad es que en ese momento, y creo que todavía, en el nivel de juveniles, Estados Unidos estaba muy por encima y la Southwest Section, donde jugaba yo, era muy, muy fuerte. Y te encontrabas con jugadores que en 14 jugabas tú el sectional con ellos y el año que entra ya estaban jugando qualis de challengers, avanzando a otras cosas porque tenían esa ruta. Y por eso es que me instauré más allá, buscando eso. Yo tomé la decisión muy joven de no buscar el profesionalismo por un wildcard que me dieron una vez y perdí así magistralmente en ceros. Y de ahí decidí que era muy complicado realmente el camino y todo, pero seguí en la universidad jugando. Por esa razón realmente, porque hicieron viable el que yo pudiera seguir jugando tenis, con apoyos que vienen desde fondos federales y van bajando lo que decía Jorge de la cascada,
van bajando desde las high schools hasta las colleges, que aparte ellos tienen sus fundraisers, ellos juntan dinero y todo, pero dan esa facilidad al jugador de poderse mantener jugando y tener una carrera y viajes a torneos, apoyo, uniformes, tenis, cuerdas, que todo eso es lo que quiebra a cualquier jugador que anda solo. Entre los tenis y las cuerdas, pues, olvídate, ya no se diga y la comida, ¿no? Pero esa fue la mayor parte de por qué me quedé allá y ya de ahí fue cuando tomé la decisión de ser coach, también fue allá, que me invitó un ex entrenador mío y, y ver la metodología, que no es que fuera una maravilla ni nada por el estilo, pero estaba muy bien organizada, ya habían cambiado y ahorita se están viendo los resultados. La USDA cambió muchísimas cosas y me tocó a mí vivir parte de todos esos cambios que estaban haciendo y de ahí fue que me enamoré en todo el proceso de ser entrenador y lo demás. Y ya en un momento yo decido regresar a México por mi familia y lo demás. Y ahí fue cuando pues te chocas con la realidad de algo que no es, pero que no es similar a donde estaba en esos momentos, pero por esas razones es que yo estuve allá. Retomando lo que es el tema el tenis universitario mexicano, la verdad, en parte de mi podcast han colaborado muchos jugadores, me han tocado de muchas experiencias, me ha tocado escuchar sin decir nombres, que es como que, ok, compito universidades, egreso y ahora para dónde voy. Y es donde te preguntas tú, pues, ¿qué está pasando con el tenis mexicano universitario, la posvida del estudiante jugador? Tú, Jorge, obviamente competiste sus niveles. ¿Qué le depara al jugador? ¿Qué hay que hacer saliendo del aula, graduarse y compitiendo? Bueno, pues mi experiencia fue el inicio en Estados Unidos, pero después de ahí una serie de eventos desafortunados, regreso y termino yo en Jalapa mis estudios y después una maestría en la UDLA, que por cierto la UDLA siendo una de las universidades top en todos los sentidos en México, quita su programa de tenis, ¿no? No obstante, creo que hay unos pequeños avances, cada vez más escuelas, sobre todo las privadas, ofreciendo becas. Pero nuevamente, no veo una estructura donde se busque homologar o hacer algo en conjunto. Es como que las universidades por su cuenta se han ido integrando a, me parece que se llama CONADEIP, ¿no? Aquí la organización. Por ejemplo, aquí la NAGO Jalapa ha crecido mucho. Los deportes han avanzado hasta División uno, pero bueno, estamos lejos de una estructura como la de Estados Unidos, pero creo que es muy necesaria acá. ¿Por qué? Porque otra vez, retomando lo que decía Antonio, las categorías en 18 están desiertas. Muchas veces uno acaba, cierra 16 y menores y dices, bueno, ¿qué sigue? Decido no ser profesional, es muy válido. Pero la universidad pues te da un motivo para seguir compitiendo. Yo también creo que los que juegan en la universidad pueden jalar, entre comillas, a esos juveniles porque vaya, estás en la universidad, tienes tus vacaciones, aparte tus oportunidades de jugar algunos torneos MTP. Entonces siento que muchos jugadores de nivel podrían encontrar un sitio en la universidad en México y seguir compitiendo a buen nivel, ¿no? Entonces tienes esas dos vertientes, el poder utilizar el tenis para continuar tu desarrollo personal, profesional, pero también para seguir compitiendo y ayudar a los que están más abajo. Creo que pues el mejor resultado, y está claro en Estados Unidos, es como vimos, siempre ha sido una plataforma, ¿no? Para que muchos jugadores lleguen a ATP, pero hoy estamos viendo muchísimos jugadores, Shelton, Mikkelsen, por mencionar algunos, que gracias al tenis colegial, ven que sí tienen oportunidad de dar el brinco, ¿no? Sabes muy bien el caso de Luis Manuel Flores, también jalapeño, que fue compañero de John Isner. Lamentablemente Luis se lesiona mucho, pero bueno, todos sabemos lo que hizo John Isner. Y no son casos aislados, insisto, vemos muchos de estos jugadores que están compitiendo, ok, a lo mejor no top 20, pero vaya, logran vivir del tenis. Entonces, creo que en México necesitamos que siga creciendo las becas universitarias. Sabemos que la mayoría de la educación superior en México es a través del sector público, o sea, como la Universidad Veracruzana y todas las universidades estatales,
y necesitamos que haya más apoyos, también que desde arriba se vea al deporte como pues, esta herramienta, ¿no? De formación integral. Entonces creo que hay que apostarle mucho por ahí, pero sí me gustaría ver a Federación y a CONADE que se involucren y dicen, a ver, este es nuestro plan de trabajo a 5 o 10 años, lo que quieran, pero vamos a ponernos este objetivo de lograr tantas becas y tantos jugadores, ¿no? Entonces, sin duda, creo que lo podemos aprovechar aquí en México. Sí, recién acabo de ver, por ejemplo, ahí veían en Instagram que la USTA hace un torneo anual para repartir un wildcard al cuadro principal para el US Open. Veía que eran dos jugadores, uno de Stanford y el otro me parece que Arizona State. Y es como que ahí te das cuenta lo que es el apoyo, si bien no económico, pero lo que es un juego importante para un Grand Slam, cosa que aquí en México pues se tiene abandonada. Te topas con universidades, eh, torneos de CONAIDEP, y queda rezagado quizá el jugador partiendo de ese bloque de ideas y de competencia. En su caso, señor, usted egresado del TEC de Monterrey, ¿qué se topó saliendo, graduándose de la escuela? Pues yo, justamente lo que decía Jorge, o sea, ya al terminar, yo ya no encontré un espacio en el tenis donde a mí no me interesaba como competir, pero en ese momento no hubo nadie que me pudiera decir si, o sea, la decisión la tomé yo solo por falta de opciones, pero no hubo nadie que me dijera, bueno, puedes avanzar aquí, este espacio. Ahorita que mencionabas justamente lo de la final del Wildcard que hacen para el US Open, en México hay torneos grandes. Imagínate que, o sea, es una locura pensar que van a hacer una final con uno del TEC de Monterrey contra uno de la UVM, ¿me explico? O sea, hay ese espacio que tiene que llenar de los que terminan la universidad y pasan. Y yo me encontré que yo me dediqué a otras cosas total y completamente diferentes. Me dediqué a la música. Muchos años estuve alejado completamente del tenis porque me cansé, porque no veía, porque los sueños están ahí, ¿no? O sea, el deseo de trascender, pero no ves por dónde. Ahorita ya hay un poquito de más torneos y demás, pero yo no veía para dónde, cómo, nada. Y a eso fue lo que me enfrenté saliendo, que afortunadamente el haber tenido una carrera me abrió puertas para poder hacer otras cosas dentro de la música, negocios y demás. Y, y no es fácil el salir cuando lo único que has hecho es estar con la raqueta, salir y tener que enfrentarte ya fuera de la estructura del entrenamiento, de los horarios, de todo, como porque ya no hay para dónde salir. Así fue, esa fue mi experiencia realmente. Afortunadamente tenía la música, que era otro outlet muy grande, y de ahí me pude enganchar, pero del tenis no pude hacer absolutamente nada saliendo. Sí, en cuanto ya al brinco de profesionalismo, Jorge, hay muchos casos de juveniles que brillan, el caso de Manuel Flores, jugadores contemporáneos tuyos, que esa brecha digamos, ese hoyo negro, ¿cómo hay que transitarlo? ¿Desaparecen? ¿Qué falla ahí? Obviamente, fogueo, no quiero decir talento, ¿no? Pero son cosas que ustedes vivieron de cerca, un apoyo y motivación. ¿Qué se vive en ese parteaguas de la vida del jugador? Creo que hoy en día la evidencia es muy clara en general en cómo aprendemos, sea deporte o sean otras disciplinas. Y mi punto es que, ok, llegas a cierto nivel en México, lo que platicé hace un ratito, y qué tienes hacia arriba, ¿no? Por ejemplo, Rodrigo, ¿qué tiene hacia arriba aquí en México? ¿Tiene rivales? O sea, me refiero a nivel doméstico. Entonces piensas, ¿dónde puedo ir y que me sigan estirando, que me saquen de mi zona de confort? Y lamentablemente aquí estamos tan necesitados de ídolos que empieza a destacar a alguien y lo hacemos caer en una zona cómoda, ¿no? Si tú te vas siendo, digamos, por poner un ejemplo, 300 del mundo aquí en México y te vas a Cataluña, no eres nadie, ¿no? Allá tienes que jugar desde las rondas clasificatorias y todo, y creo que esa dificultad que el aprendizaje y los profesionales siguen aprendiendo requieren seguir estirándose, necesitan ir a donde se les exija, ¿no? De esa manera.
Entonces, creo que formas hay muchas, cada jugador tiene un camino distinto, pero nuevamente lo que ha hecho la federación no está funcionando. Por un lado, creo que apostar por dos o tres talentos cada generación es un error. Ahí también la evidencia es clara y un estudio de muchos años de la Federación Australiana demostró que realmente a los 14 años, 16 los que son campeones, es un predictor muy pobre de quién puede ser profesional. Pueden pasar muchísimas cosas. Obviamente quieres apoyar a los que ya destacan, pero ¿cuál es una propuesta? Que el pool de jugadores al que se apoya sea más amplio, ¿no? Creo que hoy en día el ejemplo rey sería el draft, un draft de la NBA, y te das cuenta cómo a pesar de desarrollar cientos de algoritmos y tener a reclutadores que llevan décadas, sigue siendo muy difícil predecir quién lo va a lograr. Entonces tenemos que ampliar el pool y apoyar a más jugadores. ¿Cómo? Actualmente recuerdo en mi época las giras de invierno, me tocó COSAT, me tocó COTEC. Yo propondría proyectos piloto, por ejemplo, vemos el caso muy sonado ahora de Italia, que creo que le están dando el apoyo a los jugadores y ellos llegado a un punto deciden qué hacer, si me voy a una academia en mi país, si me voy a otro país, yo tengo autonomía para elegir mis torneos, esa es una opción, pero insisto, caminos hay mucho, creo que hay que explorar y cambiar lo que no está funcionando, seguimos con las mismas giras, con los mismos torneos. Muchos jugadores no quieren o no pueden salir del país porque, seamos honestos, cuesta mucho irte a Argentina, a Estados Unidos, a Barcelona. Entonces creo que la federación tiene que repensar muy bien su estrategia de desarrollo para cerrar esta brecha. Creo que en el corto plazo no tenemos la infraestructura, es la verdad, para que aquí se desarrolle un jugador, salvo un chispazo, como Rodrigo. Lo que queremos es ese sistema que generación tras generación pues cree estos talentos, ¿no? Pero hoy en día sí apostaría por otra estrategia, es repensar a quién se apoya y cómo se les apoya. Señor, ¿qué opina el caso de Rodrigo Pacheco? Digamos, es producto de un sistema, no quiero decir deficiente, ¿no? O elevado o algo, ¿no? Pero sería como una excepción afortunada de lo que vive el tenis ahorita, que digamos está 220 del mundo, está camino a jugar unas ATP Next Gen Finals en diciembre, que hay que evaluar de lo que es el caso de juvenil de 20 años, que llama, la verdad, llama mucha atención para un deporte como es el aquí en México. Pues fíjate, digo, no estoy en la posición de evaluarlo, me parece que lo que han logrado Alan, Tim, todo el equipo ha sido extraordinario, pero en el caso de Rodrigo, que lo pude ver y seguir desde joven, él lleva un calendario muy pesado desde los 12 años, o sea, realmente es como decía Jorge, son chispazos que el jugador hace al equipo de cierta forma, porque yo estoy seguro que de 100 niños que hubieran tenido ese mismo calendario, el único que lo hubiera hecho hubiera sido Rodrigo Pacheco. Entonces, eh, son más como factores aleatorios que se fueron encadenando y sucedió. Y qué afortunado y es totalmente honorable el esfuerzo de todo el equipo y lo que está haciendo Rodrigo es histórico para el país, pero no sé si lo que sucedió con Rodrigo, y esto es hablando sin emitir un juicio, ¿no? Ajá. El equipo que lo hizo tenga cómo lo lograron claramente. No creo que esté como, estos son el paso uno, el paso dos, el paso tres, el paso cuatro, cinco, seis, siete. No creo que vaya por ahí, creo que va más de lo que te mencionaba de una especialización temprana, que afortunadamente de un caso de uno en la población de México de 120 millones, se dio. Creo que va más por ahí. No, aquí me gustaría escuchar la opinión de Jorge, de la tuya, Saúl, porque así es como lo veo yo. Porque lo que puedas aportar. Sí, pues yo creo que primero sí es un chispazo en el sentido de que vamos a ver que detrás de él y podemos ver y preguntarnos quién viene, ¿no?
y antes de él quién estuvo. Entonces, cuando ves ese cambio, si hiciéramos un gráfico, a eso me refiero con chispazo. Obviamente también tengo entendido que él es de Yucatán, un estado que siempre ha sido fuerte en tenis, tiene coaches con trayectoria probada. Entonces, sí hay factores en esta ecuación que definitivamente le han ayudado. A mí me gusta mucho cómo compite él, me sorprendió a su corta edad la madurez y su garra cuando lo vi aquí en la final contra Tomic hace un año, pero totalmente de acuerdo con Antonio que va a ser difícil que eso se repita, ¿no? Y lo que estamos viendo por lo mismo de que es el único, es que hay una gran presión sobre él, estoy seguro que puede lidiar con ello, pero sí hago hincapié en la parte del sistema, porque no podemos depender de estos factores generacionales que son pues outliers, ¿no? Son fuera de serie. Lo que queremos es que gente un poquito más común, por decirle así, tenga esa oportunidad de llegar más alto, ¿no? Entonces creo que sí estamos lejos de eso y difícilmente se va a repetir alguien como él en los 5 o 10 años que vengan. Sí, en mi particular punto de vista, yo como simple comunicador, siempre creo contenido, no un experto en la materia, jamás ni nada de eso, pero creo que te llama la atención un caso que hace, tengo entendido que no más de 30 años, 25, no había un jugador top 100, 150 en el ranking ATP, y de repente hay un joven de 20 años espigado, saque potente, muy constante con sus golpes y genera malamente expectativa, ¿no? Y sobre todo un deporte que merece, que merece mucho más como el tenis. Y la verdad se ve que trae un equipo de trabajo importante. También tiene la colaboración de Franco Davín, un experimentado coach en ATP, por Martín del Potro, más jugadores además, Gastón Gaudio. Y lo han llevado bien, se ve que lo han llevado bien. Un proceso de fogueo, acá llegaste en finales de Challenger de Sassuolo en Italia. Y la verdad creo que a mí me genera un poco de esperanza y de alegría para lo que pueda llegar a pasar para el tenis en los próximos 10 años o más que le pueda quedar su carrera al juvenil. Es, como dices, es maravilloso y todo, pero en ese ranking de 200 a 400 la mayoría de los países tienen 50, Sí, cuarenta y sí. cinco jugadores que están por ahí. Es complicado tanto recargarle toda la responsabilidad a Rodrigo de que tiene que sobresalir, porque él está haciendo una transición de junior a profesional buena, pero en la media absolutamente, o sea, tampoco, pero no es malo esto. No, no. Eso es la realidad de lo que está haciendo y es, como dice él, tiene un espíritu competitivo. Después de Jalapa fue a Villahermosa, donde yo estaba, y es extraordinario verlo competir y estaba jugando con Ernesto Escobedo. Fue un gran partido, pero te digo, es difícil tener la mira alta en todo lo que representa nuestro sistema y el logro más importante en los últimos 15 años es estar de 200 el mundo. Sí. Hablando ya de que es complicadísimo llegar ahí, no lo estoy haciendo menos ni que sea algo que todo el mundo lo pueda lograr, Ajá. pero que tuviéramos 40, 50 jugadores y no con puntos aquí, no con los puntos que se ganan aquí, sino que realmente salgan a competir, que estén dentro de los primeros 400, 500, 600 del mundo, pues sería súper positivo. Un sistema de integración, Jorge. Hablo que se habla de jerarquías, una autonomía, una descentralización que tocas a lo largo del episodio. ¿Qué crees cuál es el propósito general para implementar ese tipo de transformación? Pues sí me gustaría, lo que comenté hace un rato, que hubiera un plan de trabajo, la CONADE, cómo funciona. Al ser parte del gobierno federal, son periodos de 6 años. La CONADE, de hecho, tiene su plan no sé si salió ya para este sexenio, pero la CONADE maneja un plan de cultura física y deporte, ¿no? Tenemos una federación. Entonces, cuando sale el plan de la CONADE, la federación necesita desarrollar un plan de trabajo por ese periodo, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente en planeación estratégica se tratan de alinear los planes y programas, ¿no? En forma de cascada, desde las instituciones más altas, y la verdad es que esto culmina en el club. Y hoy en día, pensaba hace un rato, que mi club tiene años que no tiene un contacto directo
con la federación, a lo mejor con la Asociación de Tenis de Veracruz, pero no de manera formal. O sea, no hay como evaluaciones, retroalimentación de manera periódica, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, no hay que confundir lo que hoy en día es una autonomía total con descentralización. O sea, una vez que está el plan de trabajo, se puede dar la autonomía porque ya quedó claro hacia dónde vamos, ¿no? Normalmente en el plan también se especifican las tácticas y actividades que cada grupo de interés debe implementar. Entonces, hoy en día no existe eso, los clubes están, insisto, a su suerte. Y un ejemplo de ello es pues la capacitación, ¿no? También mencionamos, y Antonio lo comentaba, lo difícil que es reclutar a un coach. Yo creo que sí existe hoy en día el capital humano dentro del tenis, pero necesitamos dignificar la carrera del entrenador. O sea, el coach de tenis normalmente depende de la voluntad de los consejos de administración de los clubes. Hay mucho compadrazgo, mucho influyentismo, lo he visto de cerca en los lugares que he estado. Entonces necesitamos que sea una carrera digna. Yo, por ejemplo, me hubiera gustado hacer carrera como coach, por muchos de esos factores no se pudo. Quien me formó en mis años juveniles, uno de ellos, hoy en día lleva 15 años en Nueva Zelanda y me comenta, por ejemplo, que un tercio de su salario lo paga el Estado. Allá el Estado le da una importancia al deporte como las matemáticas, me comenta él, ¿no? Entonces creo que tenemos que bajarlo a eso, a que exista una estructura, un plan y cada parte bien definida, los medios de comunicación, qué papel juegan, las asociaciones, los institutos del deporte, ya existe, ¿no? Cuando inició este programa, hablábamos de las cosas positivas, es que ya hay infraestructura, hay jugadores, hay buenos entrenadores, falta darle mucho orden a esto y sobre todo involucrar, pues, a los patrocinadores que juegan un papel muy importante. Y lo menciono porque veo que en el pádel, pues hay mucho interés, ¿no? Ahí están las marcas, veo muchísimos torneos. Algo bueno que están haciendo es que le están dando buenos premios a las categorías de segunda, tercera y cuarta fuerza, que en tenis las conocemos como A, B, C y D. Entonces, hay muchas buenas prácticas de otros deportes y de otros países que podemos emular, pero sí me gustaría ver pues que se hace un trabajo basado en resultados que no se está haciendo en la mayoría de los lugares. Obviamente hay excepciones, ¿no? Señor, usted formando parte de lo que es iniciativa privada con la academia en Guadalajara, digamos, esa parte de la población que usted tiene como jugadores, ¿de qué edad a qué edad rondan? Tenemos desde mi tenis de 4 años hasta 19 años, una jugadora que está dando pasos en WTA, chicos que están jugando ITF y vamos ahí hasta los circuitos FMT de infantil juvenil. Todas las etapas de desarrollo tenemos ahí. Va, partiendo de esos talentos que usted ve en transición, desarrollo día a día, ¿qué habría que encaminarlos bajo una metodología ya trabajada, ya estructurada, pero también con una capacitación de entrenadores y obviamente puliendo talentos? ¿Cómo hay que desarrollarlos para un futuro como lo que merece el tenis nacional? Y sumando lo que dice Jorge, eh, yo considero que como en la academia, nosotros nos basamos en el desempeño de los jugadores, no en los resultados de los jugadores y la federación eh, recompensa de sobremanera el resultadismo y eso se va pegando desde los chiquitos. Entonces tienes estos papás que van viajando y ahí viene también sumando lo que dice Jorge de la dignificación y la profesionalización de la carrera como entrenador. Papás a los 10 años que creen que el niño es el siguiente Federer y van para aquí, van para allá, los 19.000 torneos y ves jugar al niño y el niño biomecánicamente y lo ves en su movilidad, entonces que no está bien, porque no tiene que estar bien, o sea, tiene 10 años, tiene que vivir un proceso, pero lo empiezan a especializar muy chiquito y de ahí cambian del entrenador porque este les dijo que no compitieran, entonces van con el que les dijo que sí quieren que compita y luego se pelean con ese y avanzan con el otro. Eh,
Creo que y toda esa visión desde las instituciones más grandes bajara en una forma de poder medir el desempeño en las carreras de los jugadores conforme van avanzando, creo que sería mucho más útil y tendríamos una mayor proyección de talentos más que el tema de los rankings y los resultados. Eh, Mencionaba Jorge todo lo de las giras COSAT y COTEC. Realmente, y son jugadores que yo quiero mucho y estimo mucho, pero son los mismos 8 jugadores desde hace 4 años. Y entra uno de repente y todo. Sí, estoy de acuerdo, son muy buenos, pero tienes que darle oportunidad a los otros 8 que están abajo, que no es que estén mal, es que cada uno lleva una forma de desarrollo, pero si te basas en los resultados, pues vas a seguir con esos 8. Si se pudiera ir siguiendo el desempeño de los jugadores, creo que sería mucho más democrático y tendríamos una mayor, el pool sería mucho más grande de jugadores que pudieran ser convocados a diferentes cosas y recibir diferentes apoyos. Pero es complicado el basar una academia en el desempeño, porque también, como cualquier papá de un niño de 10 o de 12, si el niño pierde los 4 torneos que lo inscribió el señor, pues se va a cuestionar seriamente, pues, cuál es el desempeño. El desempeño es malo, no, el desempeño fue bueno, el resultado no acompañó. Y esta es la parte compleja que desde lo que mencionaba Jorge, desde CONADE, desde la parte federal, que vaya bajando lo estatal y así sucesivamente, también desde la base de los entrenadores, los papás y los jugadores, cambiar a medirlo a través del desempeño. Y también lo que decía, la capacitación es básica, el estudiar es básico. Y un gran ejemplo que tengo es un gran amigo mío que es Bruno Echegaray. Todos sabemos lo que logró Bruno a los niveles que llegó y todo lo que hizo, tanto como junior como los pasos que dio como profesional. Y él está convencido como un jugador, como de los mejores exponentes que puedes tener como jugador, que no es lo mismo ser jugador y pasar al entrenador, ni si eres panadero, creer que eres entrenador, es lo mismo. O sea, todos tienen que entender que se tiene que estudiar la carrera de entrenador para dignificarla y profesionalizarla, para tener bases y sustentos sobre lo que vamos diciendo, y ya de ahí, una vez que todos tengamos toda la información, tal vez podremos llegar a unificar los criterios. Si de la CONADE o de Federación emiten una especie de manual basado en estudios y lo demás, es muy complejo todo lo que se tiene que hacer para lograr la salida de los jugadores y el debido desarrollo del talento. Va, señores, nos queda poquito tiempo. Ya para cerrar, última pregunta, ojalá podamos resumir por cuestión de tiempo. Si mañana nos pusieron ustedes a diseñar un plan nacional para formar profesionales en el tenis, ¿cuáles serían los 2 o 3 pilares básicos que incluirían en ese proyecto? Empezando contigo, Jorge. Más allá de que he estado un poco alejado del tenis, te diría que necesito hacer lo que recomiendo en cualquier diseño de proyectos, reunir a los grupos de interés. Yo necesito saber, por ejemplo, tú que eres parte de los medios, necesito saber qué es lo que ves, necesito reunirme con gente de academias privadas, coaches como Antonio, aparte por la experiencia que tienen, padres de familia, jugadores, sponsors, todo para obviamente tener claridad en cuanto a y consenso lo que vemos como un problema, porque yo veo estas cosas derivado de mi experiencia, pero a lo mejor están pasando otras cosas que desconozco, ¿no? Pero si tuviera que hacer algo concreto, empezaría por la base de la pirámide, que es, si bien no puedes obligar a los clubes a que implementen un método, porque muchos son privados, profesionalizar un poco más el tenis en cuanto a la capacitación para los instructores. Habrá quien prefiera el PTR, habrá quien prefiera el RPT de España, están los ITF que creo que son muy buenos y hay muchas formas de capacitarse, pero hay que seguir una línea, un objetivo y también lo mencionaba Antonio, el jugador mexicano no tiene un estilo definido. Estoy de acuerdo en que cada entrenador tiene su personalidad, sus formas, cada jugador también tiene sus cualidades,
pero sí se debe ver un estilo de juego y esto creo que lo vemos en todos los deportes, ¿no? Entonces, hace poco vi, por ejemplo, en evidencia alrededor de la enseñanza, que está empezando a inclinarse la balanza, que el método es más importante que el entrenador. Se puede debatir esto, pero el punto es que el método importa mucho. Entonces, lo que yo viví en España fue eso, me sorprendió ver cómo, aunque sean los mismos 8 ejercicios, siempre, sea con pelota viva o canasto, pero sí te ayuda, sí hay un método. Y me acuerdo que como me invitaron a Sánchez Casal en Florida ya como coach, quise enseñar cosas que Rick Macy en una revista leí, pero no, aquí sabemos que eso también funciona, pero este es nuestro método. Entonces, ponle que a lo mejor fue un poco rígido, pero me gustó que respetan mucho ese camino, ese método. Entonces, sí siento que necesitamos empezar por esa base que es profesionalizar el servicio, que son las clases de tenis, ¿no? Desde el tenis social hasta el tenis competitivo. Eso es algo en lo que me enfocaría y a lo mejor lo que comenté, ver de qué manera podemos tener un circuito profesional más digno, porque es increíble que si no eres de los mejores 100 del mundo en tenis, no puedes vivir de ello. Y en México creo que tenemos la capacidad, la economía para hacer circuito digno, para que también se animen más jugadores a optar por el profesionalismo o bien con el nivel que tengan decantarse por los estudios universitarios. Gracias, Jorge. Señor, para terminar, con su punto de vista, por favor. Sí, pues realmente de acuerdo con Jorge, o sea, los tres pilares serían comunicación, capacitación y masificación. Crecer por mucho el pool de jugadores en los clubes privados dentro de lo que se pueda, en los lugares públicos, las ciudades que los tienen, hacer llegar el tenis a más personas, la capacitación de todos los involucrados, desde federativos hasta papás, toda la cadena, realmente poder contar con una escuela, la cual no existe. Se está haciendo, quiero nada más remarcar, se está haciendo un esfuerzo muy grande por parte de la Federación y Lalo para las capacitaciones, que lo felicito, pero siempre todo es perfectible. Y, eh, y por último, la planeación. Una vez que ya tienes la capacitación, tienes la comunicación, lo que decía Jorge, poder saber todas las partes que necesitan, cómo comunicárselo a las partes, ya ir ahora sí a desarrollar un plan concreto que de nuevo, o sea, de nuevo es súper complejo el hecho de que la mayoría del tenis en México se juega en clubes privados, pero se deben encontrar formas para poder llegar a estandarizar esto y remarcar de mi parte, desde lo que yo hago, la profesionalización del entrenador es necesario, como lo hacen en muchos países, que eventualmente pudiera haber una licencia para ser entrenador, que realmente con conocimiento y con evaluaciones te avalen para poder tener contacto con los jugadores, porque muchas cosas se pueden perder por alguien que no hizo su trabajo de la mejor manera. Y grandes talentos y grandes lugares se pueden perder por esa razón. Esos serían mis tres pilares y con eso cierro, Saúl. Muchísimas gracias, señores, por hacer realidad el capítulo. Les agradezco infinitamente por su tiempo y su cooperación y sobre todo por todas las experiencias que nos contaron durante esta conversación largo de más de una hora. De esta forma terminamos y gracias a todos por escuchar. Nos vemos pronto en Tenis Lair, el mejor podcast de tenis en México, que también ya pueden encontrarnos en el canal de YouTube. No olviden suscribirse. Gracias. Nos vemos pronto.